Hola ideadores, hoy vamos a aprender a hacer un jarrón como este de estilo farmhouse utilizando una botella, haciendo transfer y poco más. Es una cosa muy sencilla de hacer y mirad qué resultona queda. ¿Os animáis a ver el paso a paso? Pues vamos allá. Hoy partimos de una botella de cristal. Esta botella en concreto es de 3/4 de litro de horchata y lo que he hecho ha sido retirarle todas las etiquetas y limpiarla bien con un algodón con alcohol. Sobre todo me ha costado quitar el precinto de aquí que tenía pegado. Pero ya está lista. Bueno, la he limpiado por dentro, por supuesto. Y eso, y la limpiamos bien para asegurarnos de que ya no tiene pegamento, ni grasilla, ni nada. Y ahora lo primero que voy a hacer es aplicar una imprimación, en este caso una imprimación todoterreno. También nos podría valer el gesso, pero el cristal siempre hay que darle primero una imprimación, porque si no la pintura puede saltar con mucha facilidad. Y se la voy a dar con esponjilla. Si no tenéis una esponjilla como esta, lo podéis hacer con cualquier tipo de esponja que cortéis. Simplemente le voy dando todo alrededor la imprimación a la botella. Voy a darle la imprimación así hasta el cuello de la botella, que quede toda bien cubierta. La base no hace falta y la voy a dejar secar. Bueno, y ahora vamos a hacer una transferencia. Vamos a transferir esta vaca tan mona aquí, a la botella. Esta vaca está impresa con impresora láser y si no, lo que tenéis que hacer es intentar que sea un papel de transferencia, que ya son especiales, porque me parece que los papeles impresos con impresora normal luego con la humedad no quedan bien. Entonces vamos a usar este líquido, que es un líquido de transferencia, y lo que tenemos que hacer es echar y extender el líquido sobre la foto o sobre la imagen y luego lo colocaremos sobre la botella y dejaremos que seque bien. La pegamos bien por aquí, por todos los sitios, y dejaremos que seque bien. Ya tenemos esto bien seco. De hecho, como insistían que tenía que estar muy bien seco, lo he dejado toda la noche secando. Y ahora lo que hay que hacer es ir humedeciendo y retirando el papel. Entonces tengo aquí al lado un vasito con agua y lo que voy a hacer va a ser ir mojándolo. Lo podéis mojar pues como sea, con los dedos. También dice que puedes usar un spray de agua. Yo de momento lo voy a hacer así y lo que hay que hacer es ir mojando el papel y retirándolo así con los dedos, rascando. Yo la verdad que es la primera vez que hago transferencia y estoy deseando ver cómo sale, pero bueno, ahora lo vais a ver conmigo, mojando poco a poco y rascando. Todos los restitos de papel que quedan los vamos retirando y nada, aquí armarse de paciencia y hacer que la vaca vaya apareciendo. Si estás viendo esto pero no te has suscrito al canal, no sé a qué estás esperando, porque es totalmente gratis. Solo le tienes que dar al botón de suscribirse de aquí abajo, el rojo. Y además darle a la campanita y activa todas las notificaciones. Así YouTube te avisará cuando suba un nuevo vídeo. ¡Gracias! Bueno, mirad, ahora la voy a dejar secar, porque además una vez que esté seco, hay veces que aparece como un velito blanco que pone que para quitar eso hay que dar otra capa del medium del transfer.
Como os he dicho, es la primera vez que hago transfer y os voy a decir lo que yo he detectado. Al haber quedado la botella con un poquito de relieve por haberla hecho con esponja, hay sitios como aquí donde se conoce que no había quedado bien pegado. Entonces, cuando lo hagáis, tened mucho cuidado, sobre todo de que quede bien pegado, porque tanto en los extremos, que te lo puedes llevar más, como en las partes interiores, si no está bien pegado el papel, luego es más fácil que te lleves el motivo. Aquí me ha pasado también. A mí es algo que no me importa, porque, hombre, me hubiera gustado más que hubiera quedado bien, pero tampoco voy a desechar el motivo solo por eso, porque como la vaca está así como dibujada, pues porque tenga alguna imperfección, pues no le pasa nada, dará como aspecto de más rústico. Pero que lo tengáis en cuenta porque seguramente a veces haréis transfer con motivos que no sean tan rústicos. Entonces, como os digo, la voy a dejar secar y le voy a dar a la vaca por encima otra capa del medium. Bueno, y ahora voy a tratar de usar este fan fresh de este stencil para colocarlo aquí. Entonces, lo voy a ir colocando a mano porque para pegarlo en esta superficie tan curva no es nada fácil. Y lo voy a ir haciendo poquito a poquito, con mucha paciencia y descargando muy bien la esponjita. Ya sabéis que a mí me gusta usar estas esponjitas. No ha quedado tan mal. Las manos me las he pringado mucho, tendré que tener mucho cuidadito ahora con ellas. Y estas dos cositas, pues yo creo que casi las voy a dejar porque parece hasta más rústico con ello. Así que nada, lo voy a dejar secar y luego lo voy a barnizar entero. Ya tenemos nuestra botella barnizada. La he barnizado con barniz mate para darle un aspecto un poco más rústico. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser acabarla poniendo en esta parte de arriba una cuerda de arpillera, que es muy rústica también. Así que la vamos a pegar con silicona caliente. ¿Te gusta el vídeo? ¿Y por qué no me lo haces saber? Tienes varias maneras. Una de ellas es darle al like. Eso me ayuda un montón. También me ayuda mucho que me pongas un comentario con lo que piensas. Muchas gracias. Y la voy a dejar así, no voy a hacer ni lacito ni nada, porque me gusta mucho cómo queda este acabado. Lo único que voy a hacer va a ser quemar un poco los pelillos que sobresalen. Y lista. Ya tenemos nuestra botella lista para usar de jarrón, de adorno o de lo que queráis. Y así ha quedado al final nuestro jarrón, que lo podéis utilizar con flores frescas porque por dentro no tiene nada y se le puede poner agua. Pero lo podéis usar sin flores o con cualquier otra cosa. Espero que os guste. Hasta pronto, ideadores.